¿Qué nos quiere enseñar para nuestras vidas, Señor? No sea quien yo esté hablando, mas tu Santo Espíritu esté usando a este humilde hombre, Señor. Oh bendito Padre, solamente queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Que tú seas quien estés predicando, hablando y llegando en cada corazón y cada mente y transformando también, Señor. Oh bendito, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanas. Bueno, cómo no saludar también a cada uno de quien están escuchando a través de medios digitales, Suma Radio TV. Tukui yachta kunapi uyarikon rikorikonchi kaisumas kulto nachu. Ñani kurkani, agradecido kani y a Dios son kaisumas oportunidades manta. Kikikunawan kunan kai texto bíblico manta. Asito tarikushun, mana demorasa. Charinchi, 6 de la tarde con 45 minutos. Y a Dios paximi tañami rizaspa pasar canachu. ¿De qué texto bíblico leyeron, hermanas? Así es, ¿no? Vamos a leer nuevamente conmigo. Salmo 125, 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Seón, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extienda los justos sus manos a su iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Estas palabras, este texto bíblico, cuando hace las alabanzas, rey David, en el tiempo donde hubo su reinado. Bueno, antes de comenzar el mensaje, le quiero compartir una idea. Mucha gente están saliendo a muchos lugares y buscando una parte para poder vivir. Achka gente kunami yuksinin kunan kaipuncha kunapika ñamana chaypi kausasha nispa maipimi kausako, sino que maipimi seguro kan chaypi kausanamo. En este caso, donde hay murallas, donde hay seguridad, donde es muy difícil para entrar los delincuentes o shuakona. Chaymanta yuksispa o maipi kausako manta yuksispa sukti lugar piten mascanin, donde hay seguridad. Ahora, en esta hora o en este tiempo estamos pasando por una dificultad que es la delincuencia. Incluso por eso he hecho este mensaje. Muchos hombres, mujeres, llevan a su familia para poder estar un poquito más seguro, para poder llegar de pronto a una ciudadela, a una parte donde haya muros y donde haya poquito más de seguridad. ¿Estamos conmigo, hermanos? Entonces, nosotros vemos que Salmos nos indica, el tema de hoy voy a hablar, Dios nuestro muro protector. Dios es muro y protector para todos los cristianos. Ese es el tema, Dios nuestro muro protector. Entonces vemos que muchas familias salen a otros lugares para poder vivir con su familia.
Pero también aquí en Salmos nos vemos una biografía, una historia donde está situado la ciudad de Jerusalén. Aquí la Biblia nos narra que Jerusalén está situada en un lugar llamado el Monte de Seón. Está situado en ese monte, pero ese monte no está solo ese monte. Alrededores hay otros montes, por ejemplo, hay Monte de los Olivos, de donde Jesucristo ascendió. Tiene 893 metros nivel del mar. Hay otro monte que se llama Lugar Antigua, que también mide 810 kilómetros del nivel del mar. Y hay otros montes en el norte, en el sur, este, oeste. Estaba alrededor de esos montes la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba protegida. ¿Me están escuchando? Un ratito, no voy a demorar, por favor. La ciudad de Jerusalén estaban protegidos. ¿Por quién? Por los montes que rodeaba. Era el cinturón de la ciudad de Jerusalén. Cuando vemos en la palabra de Dios, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Seón, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vemos que Jerusalén estaba rodeado de ese muro. Entonces vemos también otros montes que estaba rodeado al monte de Seón. Y vemos que los que confían en Jehová es como el monte de Seón en el versículo 1 y 2. Vemos dos cosas muy importantes allí. Una confianza. Cuando estaba rodeado de los montes, en la ciudad de Jerusalén tenía una confianza. ¿Por qué? Porque en ese entonces había unos invasores que invadían, unos malhechores, o venían los enemigos. Entonces, cuando veían por al frente, podían ver a los enemigos que puedan llegar a Jerusalén. Podían ver por dónde están viniendo los enemigos o los invasores. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba situado en la mitad. Y esa confianza le dio cuando dijo, no se preocupen porque Jerusalén está en la mitad y los montes alrededor estaban rodeados y podían ver de lo que los enemigos llegaban. Entonces dio esa confianza. ¿Quién dio esa confianza? Ya, entonces vemos que también hay otra idea que da una garantía. Una garantía. La garantía que todos esos montes estaban alrededor, y cuando estaba adentro de ese monte, la garantía es que no va a pasar nada, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque esos montes estaban seguros. Era una garantía. Era una garantía donde se sentía, una garantía que podemos nosotros imaginar o ver. Una garantía es que te dice, no va a pasar nada. Te da una garantía. Cuando usted se compra un electrodoméstico, dice, voy a dar 1 año de garantía. Y esa garantía, si se daña en 1 mes, usted lleva y lo cambia. Más o menos así le daba una garantía. Si eso estaba adentro de los montes, en la mitad, le da una garantía. ¿Qué representa en este caso la ciudad de Jerusalén? La ciudad de Jerusalén representa a los cristianos. El monte de Seón, donde está situado, la ciudad de Jerusalén representa a los cristianos, a usted
y a mí. Y a los montes que estaban alrededor de Jerusalén representa al mismo Dios. El mismo Dios nos da esa confianza. El mismo Dios da esa garantía que no va a pasar nada. Los enemigos que pueda venir, nosotros vamos a detectar, vamos a ver. Podemos luchar contra esos enemigos. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, siempre y cuando dice a los que confían en Jehová, es como el monte de Seón. Dos cosas muy importantes hemos visto. Da confianza y da una garantía a los fieles y estables. Entonces vamos a ver aquí, hay dos cosas muy importantes. A los fieles y a los estables. Primero los fieles. ¿Qué quiere decir los fieles? Que nosotros seamos solamente para Dios. ¿Qué quiere decir estable? Estable era que Jerusalén estaba ahí, pero si Jerusalén hubiese salido a otro lado, tenía protección. No. Entonces, la Biblia nos afirma, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos confianza y garantía, pero la garantía da a los fieles y estables. ¿Será que esa garantía, por ejemplo, usted ha comprado un electrodoméstico, si usted lleva allá mismo donde compraste, hay garantía, pero ha abierto en algún otro lado, ya perdió la garantía. Es la misma manera. Estable. Si usted permanece en ese lugar, usted permanece donde estaba situado en Jerusalén, monte de Seón. ¿Y qué nos representa eso? Si usted está estable en la casa del Señor, si usted está estable en el ministerio, si usted está estable en todas las cosas, las actividades que pone en la misión, usted está estable en todas las cosas, usted tiene garantía, usted tiene confianza, garantía. ¿Por qué? Porque usted es fiel y está estable en las cosas del Señor. Amén. Y también vemos, literal, los cristianos debemos ser como el monte de Seón. Aquí hay muy importante. El monte de Seón ya sabemos que está situado en la mitad de los montes. En ese monte está situado la ciudad de Jerusalén, pero también nos demanda que nosotros debemos ser como monte de Seón. El monte de Seón, aunque venga lluvia, temblor, aunque venga muchas cosas, el monte de Seón permanecía en la mitad de los montes. En la mitad, no se movía. Pero nosotros los cristianos, dice que debemos ser como el monte de Seón. Aunque vengan luchas, pruebas, dificultades, problemas, siempre debemos permanecer como el monte de Seón. Porque el monte de Seón representamos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos otra idea. El monte de Seón es inmovible. El monte de Seón es inmovible. En la Biblia nos dice. El monte de Seón, de pronto un día estará acá y otro día estará allá. No, no es cierto. Era estable. Era inmovible. Era que no podía moverse. El monte de Seón era inmovible. Y por eso podían verlo. Mana caiman, mana chaiman ricurcacho, sino que chaipe permanecer cachaimonte. Chailuma. Chaimantami rico y tucurcanin. Y mata acechanzas del enemigo. Por eso podía ver las acechanzas del enemigo. ¿Quiénes eran los enemigos en ese entonces? En ese entonces eran los invasores, malhechores, o a lo mejor venían a hacerle algo a la ciudad. Ellos veían,
Pero si nosotros somos inmovibles, nosotros también podemos ver las acechanzas del enemigo. Ahora, ¿cuáles nomás son las acechanzas del enemigo para nosotros? Las acechanzas del enemigo es muchas cosas en la vida cotidiana de nosotros. Muchas cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema en los hijos, puede ser economía, puede ser muchas cosas, pero si nosotros somos inmovibles, nosotros somos que no podemos retroceder, como dijo nuestra hermana, a veces nosotros damos un pasito, pero cuando hay que dar para atrás, damos 5 pasos. Entonces, nosotros los cristianos debemos ser inmovibles como el monte de Sión. Segundo, firmeza. Nosotros debemos tener firmeza, constancia, fuerza moral y de quien no se deja dominar ni habitar. Nosotros debemos tener firmeza en todo lo encargado que Dios nos da. Debemos tener firmeza en todas las cosas. Primero, en el ministerio, en nuestro hogar, en todas las cosas, incluyendo las actividades. ¿En dónde? Aquí. ¿En dónde congregamos? ¿En dónde vinimos a alabar al Señor? Si nosotros estamos firmes, debemos tener todo eso. Aunque venga prueba, lucha, pero debemos seguir en firmeza. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cuidado y la protección de Dios. Porque estamos bajo el cuidado y la protección de Dios. A veces nosotros nos desconfiamos. Hay veces nosotros decimos, a lo mejor no nos va a cuidar, nos pasa esto. Pero la Biblia nos enseña que si nosotros somos firmes, estamos bajo la protección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos protegidos. Podemos pasar muchas cosas, pero debemos ser firmes en todo, en todo. En el ministerio, por ejemplo, aquí hay muchos ministerios, ¿no es cierto? Aquí hay coro, damitas, coro caballero, aquí habemos samaritano, todo, ¿no es cierto? Pero a veces no somos firmes. A veces nosotros no permanecemos, no somos constantes. Porque la Biblia nos enseña que debemos ser firmes, constantes, como el monte de Sión. A veces nos coge cualquier cosita, ya queremos retirar, ya queremos dejar. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser firmes. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cuidado, bajo la protección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vemos en segundo punto, vemos los creyentes debemos tener seguridad en que creemos, porque hay muchos que son como arena, como el mar y como el viento. Kichwa simi pinispaka, ñukanchik kayachana mikanchik krinata pipi tishkrikunchik ima tishkanchik upi tishkanchik. ¿Están escuchando, mis hermanos? Debemos saber la seguridad. Hay veces nosotros volvemos, dice, como la arena, como el mar o como el viento. Papishon, Mateo 7:26. Vamos a coger la Biblia en Mateo 7:26. Dios paximi kasananin. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Wow. Dice Primera de Pedro 2:4 que nosotros somos piedras preciosas. La roca es Jesucristo. Cuando dice
En Mateo 16, 18, cuando dijo a Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerá contra ella. Vamos a entrar. Nosotros, ¿en dónde estamos edificando? Estamos edificando en alrededor de los montes para ser protegido por Dios, o estamos edificando nuestra casa en una arena. Dice la palabra de Dios, no sea como insensatos. O sea, ama muspitalaya, ama otontitolaya, ama chaylaya kaicho. Ama arena hawa piwasi chixina kaicho. Imasikanga arena hawa piwasi chiklayaka. Se hunde. Viene el viento, se lleva. Viene la lluvia, se cae. Viene un tempestad, se va llevando. ¿Por qué? Porque no está en una roca, no está construido donde debe ser. A veces nosotros pasamos así. A veces nosotros, cualquier problemita, cualquier cosa, a veces ya queremos dejar el ministerio, ya queremos retirar cualquier cosa. Entonces nosotros pasamos la misma cosa. Entonces la palabra de Dios nos enseña, dice que no debemos construir nuestra casa encima de la arena. Debemos construir encima de la roca que es Cristo. Porque a Pedro dijo que Él es la roca, que la piedra es Pedro. Y también nos dice en primera de Pedro 2:4 que nosotros somos piedras preciosas. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos construyendo nuestra casa? ¿Encima de arena o encima de un monte? ¿Encima de una roca? ¿Para qué? Para ser protegidos. Para nosotros ver las acechanzas del enemigo. Nosotros debemos ser construidos, nuestra casa debemos ser construidos encima de la roca, no encima de la arena. ¿Estamos conmigo, hermanos? Amén. De pronto se vayan a poner medio molestos, ¿no? Pero la Biblia nos enseña de esa manera. Vamos a ver cómo el mar, inquieta, inestable. A veces nosotros también hacemos como el mar. Eso vamos a ver en Isaías 57:20. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Esta palabra de Isaías 57:20 habló sobre las condiciones del pueblo Israel, donde estaba pasando con mucha idolatría, muchas cosas, y por eso nos dice de esta manera la palabra de Dios. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. La palabra de Dios dice que no sean como el mar. Mamacucha Caimalaya Tiscanga. Ustedes han ido cuando se han ido a la playa, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Que el agua se va y sí, viene. No es estable, ¿no es cierto? No está quietito, sino que se va y sí viene. ¿Eso qué nos puede representar? La desesperación cuando hay problema. A veces nosotros desesperamos. Ahorita muchas veces ha pasado la delincuencia y muchos de nosotros estamos desesperados. Muchos de nosotros no confiamos en Dios. Muchos de nosotros dudamos de la fe. Muchos de nosotros, a veces cuando hay esa cosa, queremos retroceder, queremos quedar. Pero más la palabra de Dios dice que no seamos así. No seamos como el mar, inquietas. No seamos como el mar que se va para acá, se va para allá. Hay veces
Estamos, hay veces, en la iglesia o hay veces fuera de la iglesia. O a veces cuando llega el problema no queremos estar confiando en el Señor. Mas aquí dice que nosotros tenemos esa protección, que Dios es protección de nosotros. Nosotros debemos ser construido la casa encima de la roca. Y si nosotros estamos construidos encima de la roca, como el pueblo de Jerusalén, como la ciudad de Jerusalén, nosotros vamos a tener la protección y la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a ver también como el viento, insegura, inconsistente. Efesios 4:14. Como el viento. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo el viento de doctrina, por estrategia del hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay veces como viento. A veces nosotros como cristianos, en vez de estar protegido, en vez de nosotros estar como la ciudad de Jerusalén protegido, nosotros somos como el viento. Como el viento donde estamos insegura, inconsistente. ¿Por qué somos insegura, inconsistente? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que dice que no seamos como niños. Cuando viene el viento los lleva para acá y para allá y hacen lo que tenga que hacer. Esto le escribió Pablo a los Éfesos cuando venían a enseñar falsa doctrina. Cuando venían a decir que esto no es así. Que no creen en Jesucristo. Ellos creían en la ley, ellos creían en la circuncisión, ellos creían en eso. Entonces, pero Pablo dijo, ya no sean como niños. También nosotros no debemos ser ya como niños. Cuando viene el viento nos puede llevar para acá, para allá y hacer lo que pueda hacer. Pero la palabra de Dios nos dice que no seamos ya como niños, que nos pueda arrastrar cualquier enseñanza o cualquier cosa, o cualquier dificultad que venga, o cualquier cosa de pronto en nuestras vidas que llegue y no podamos soportar. Dice que ya no seamos como niños, seamos como construidos encima de la roca, que es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y esto nos dice en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer a todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos da esa promesa. La palabra de Dios dice que Él va a estar siempre hasta el fin del mundo. La protección del Señor tenemos todos nosotros. Solamente tenemos que tener, ¿qué debemos tener? La fe y estar en la protección de Dios. Delante conversábamos de que mucha gente está yendo a otros lugares donde hay protección. Hablemos de una ciudadela. En esa ciudadela, donde hay protección, donde hay murallas, incluso cuando hay murallas, hay corriente, ¿no es cierto?, para que no pasen los ladrones. Y cuando hay eso, adentro de esa ciudad o adentro de la ciudadela, hay reglas, hay formas, hay reglas que cumplir. Allá no puede tener animalitos,
allá no puede tener, no puede hacer fiestas en algunas urbanizaciones. Allá no puede ir mucha familia y allá tiene que obedecer. Si usted y yo quiero estar en la protección de Dios, hay reglas que cumplir. ¿Cuáles son esas reglas? Si nosotros queremos ser protegidos por el Señor, nosotros queremos ser como la ciudad de Jerusalén, encima del monte de Seón, protegido por los montes, por los otros montes, que representa el mismo Dios Todopoderoso. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y estar firmes en la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? La palabra de Dios es tajante, que nos enseña la firmeza, la confianza, y que nosotros debemos ser como un monte de Seón, en la mitad de la protección de los montes, que representa también que es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos y hermanas, eso es lo que trata de decir este versículo de Salmo 125, que nosotros tenemos a un protector que es nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a poner de pie y vamos a decir gracias por este mensaje corto, pero espero que hayan entendido, hermanos. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a agradecer por este tiempo. Oh Padre bendito, Señor, gracias te damos una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias porque tú eres nuestro protector, nuestro pronto auxilio. Gracias por esas promesas, Señor. Enséñanos a vivir en obediencia. Enséñanos a vivir como tu palabra nos enseña, oh bendito Padre. Y te agradezco, Señor, por este tiempo que tú me has dado y que también nuestros hermanos y hermanas han abierto ese corazón para recibir tu palabra, Señor. Oh bendito Padre, y tu pueblo te agradece con fuerte lluvia de aplausos. Amén, amén. Bien, qué bonito, estuvimos escuchando la palabra del Señor. Vamos a continuar con el programa, pero antes de avanzar con el siguiente punto, vamos a darle paso a nuestro pastor Francisco Kashuk, quien tendrá unas palabras también en esta noche. Te invito a bendecachon o que maestro o que obrero puso que cona, pueblo general. Muy buenas noches. Tiari Paichina.